Hola, muy buen día. Me da mucho gusto saludarte. Mi nombre es Santiago Delgado y bueno, tengo el gusto de platicar contigo hoy acerca del para qué hemos creado el spa emocional, inteligencia emocional con inteligencia artificial. Va a ser un gusto platicar acerca de los descubrimientos del cerebro que hubo durante los últimos 25 años y el gran potencial que tenemos como líderes, como personas, como seres humanos de desarrollar comportamientos muy exitosos y que nos hagan sentirnos llenos de bienestar y con un impacto muy positivo para las organizaciones. Hoy la primera parte que voy a platicar contigo es el cerebro y sus descubrimientos. Simplemente voy a dar tres conceptos muy generales para poder como ubicarnos los avances que hubo y de ahí entonces llegaremos a describir todos los comportamientos exitosos que podemos tener al día de hoy. Entonces, esto es una idea general que hace 25 años aproximadamente diferentes universidades empiezan a descubrir el cerebro, cómo venía funcionando en vivo, gracias a la tecnología de computadoras, grandes escáneres que ponían el cerebro humano, conectaban diodos en el cerebro humano, se empezaba a ver qué pasaba dentro de este. Y una de las primeras condiciones características que nos platican los científicos es acerca de que no es un cerebro con el que funcionamos, si le tenemos un tricerebro, o se podría llamar tres grandes áreas del cerebro, en uno sentimos, en otro pensamos y con otro nos comportamos. Y además está implicado una parte fisiológica dentro de nuestro cerebro que se va modificando, se va acomodando y de ahí viene la parte de la química emocional. Resulta que cada emoción que nosotros sentimos se prenden químicos diferentes o los tienen muy bien nombrados, detectados, y esos químicos diferentes, unos nos hacen sentir muy agradables y otros nos hacen sentir de manera desagradable. Esta información fue muy importante porque además me platicaron que las neuronas se conectan y reconectan, que no estamos predestinados a ser de una manera que se crea que es una personalidad fija, sino nosotros podemos ir a desarrollar ciertas habilidades, que las vamos a nombrar ahorita más adelante, y esas nos pueden ir llevando a diferentes estilos de liderazgo, a diferentes comportamientos, a diferentes maneras de impactar, a vivir, a resolver problemas, a situaciones. Esto fue fascinante porque se prende toda una esperanza de cambio y mejora todos los días en nuestro comportamiento. Después también nos platicaron acerca de las emociones con un sistema de información interna que tenemos. Ese sistema de información interna pues es muy importante porque cada emoción te lleva a que te concentres, a que te enfoques en la situación. A veces no queremos y nos queremos seguir nosotros con nuestra vida diaria sin conectar con esa información que está sucediendo dentro de nosotros, la cual yo le llamo es que es un sistema de sabiduría interna. Padrísimo esta parte, ya la estaremos viendo también en detalle más adelante. Y después se dice que es un sistema abierto porque el cerebro se está modificando a cada instante con las situaciones, retos, eventos que suceden fuera de nosotros. Entonces, toda relación que tenemos con el medio ambiente a través de nuestros cinco sentidos impacta nuestro cerebro y este se activa. Se activan los tres cerebros, cambia el químico emocional y si yo estoy haciendo un esfuerzo por cambiar mis comportamientos, entonces genero nuevas conexiones neuronales y bueno, todo esto sucede. Y de las últimas cosas trascendentes es que todo lo que sucede en nuestro cuerpo está sucediendo arriba en nuestro cerebro. Y bueno, en las últimas investigaciones de la neurociencia se habla muchísimo acerca de la importancia de nuestra flora intestinal, porque repercute a nuestros estados de ánimos. Y entonces se ha puesto mucho énfasis en mejorar nuestra flora intestinal, la parte bacteriana, que son un mundo increíble el que han descubierto en los últimos años, los más recientes años, y estos nos ayudan a estar en una situación mucho más efectiva para nuestras emociones, pensamientos y comportamientos. ¿Dónde nace todo esto? Bueno, nos podemos ir varios años atrás, en California, particularmente en San Francisco. Podríamos decir que eran los años 1890, alrededor de 1900, creo yo, no recuerdo bien la fecha, pero vamos a platicar de cuando estaban construyendo en San Francisco los ferrocarriles.
Y había un grupo de ingenieros que trabajaban ahí y particularmente vamos a platicar la historia del señor Mr. Pinea, que era un ingeniero muy reputado, muy inteligente, realmente le gustaba hacer lo que hacía y era muy capaz haciendo los cálculos de las explosiones que hacían en las montañas para pasar los túneles y después poner los rieles y que pasara por ahí el ferrocarril. Él era muy eficiente, trabajaba muy bien, era extraordinario ingeniero, era el que hacía mejor los cálculos, llegaba siempre temprano, era una persona muy disciplinada, muy apasionada, cumplía en tiempo, muy agradable, deportista, disfrutaba con la familia, tenía un balance de vida y un buen, fuerte bienestar personal. Un día, estando ahí, resulta que hay una detonación, explota en una parte de una montaña y sale un tubo volando. Y entonces lo que le sucede es que trepana el cerebro del señor Mr. Pinea y bueno, pues cae fumigado en ese momento. Este cráneo que ustedes ven aquí está en la Universidad de California, está, si no me equivoco, en la Facultad de Salud y está allá afuera con una pequeña descripción que te vamos a poner, lo que recuerdo de ella, ahorita lo vamos a poner aquí abajo, sobre el tema de cómo se maneja nuestro cerebro. Y entonces el señor Mr. Pinea cae fulminado, creía que estaba muerto, pero no era así. Resulta que tenía los signos vitales funcionando perfectamente y lo que hacen es llevarlo a un sanatorio, a un hospital cercano y bueno, pues le quitan el tubo, ajá, le ayudan con las heridas que tenía y lo dejan pues que regrese a su estado consciente como tal. Entonces pasan unos días, siguen ayudándole en las cicatrices que tenía y de repente despierta el señor Mr. Pinea y lo que sucede es que, bueno, pues se queda, ¿qué está pasando aquí? Y entonces el doctor le dice, ¿sabe usted quién es? Y dice, claro que sí, pues yo soy el famosísimo señor Mr. Pinea. Ah, qué bueno, entonces tiene conciencia propia. ¿Sabe quién es esa señora que está ahí? Sí, esa es mi esposa. Ah, qué bueno que su esposa, que reconoce a su esposa y la señora de al lado es mi suegra. No, hombre, entonces dijeron, ya, reconoce a la familia de la otra, es mi hija, perfectamente bien. Usted está reconociendo a su familia, a usted mismo. Entonces le platica lo que sucedió. Ok, entonces el niño se restaura, pero estoy bien, me siento bien, mis signos vitales están funcionando y todo. Y bueno, pues vamos a esperar aquí unos días, vamos a ver cómo se siente, cómo se recupera, si tiene hambre y todo funcionando correctamente. Y terminamos de hacer las curaciones finales de las heridas que tiene. Entonces pasan unos días y ya se lo llevan a su casa. Ya estando en su casa, le hablan después de unas semanas, el señor Mr. Penn estaba desesperado por trabajar, y entonces le hablan al doctor, le hace un chequeo final, dice que se vaya incorporando al trabajo, dice, sí, ya no lo soporto, dice el esposo, ya que se vaya a trabajar, por favor, es lo mejor que puede suceder. Entonces el señor Mr. Pinea se va a trabajar, pero empieza a tener problemas en su comportamiento, empiezan a sucederle cosas muy raras, su comportamiento cambia totalmente, y entonces ahora se vuelve caprichoso. Empieza a ser irreverente, empieza a ser impaciente, vacilaba, no tomaba las decisiones fácilmente como lo hacía antes, ya no tenía persistencia, se le notaba poca energía, unas horas trabajaba y después ya se sentía muy agotado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué le está sucediendo al señor Mr. Pinea, el famosísimo ingeniero Mr. Pinea? Y entonces, pero los cálculos que hacía, él los volvía a hacer extraordinariamente bien, pero su comportamiento hacia entregar esos resultados y las relaciones que tenía con los demás se habían afectado totalmente. Entonces lo llevan al doctor y el doctor, pues imagínense en esa época qué podría haber dicho. Entonces la descripción que tenemos aquí abajo es como la primera descripción que pudiéramos nosotros decir que es inteligencia emocional y social. Entonces él describe y dice, bueno, pues yo checándolo y todo, veo que su recuperación física es total, está perfectamente bien de salud. El desconsciente reconoce muy bien, pero ha tenido una lesión en la parte frontal que ha destruido su equilibrio entre la parte intelectual y por eso resuelve muy bien los cálculos que le ponen y las situaciones que tiene que resolver y su propensión animalesca, o sea, su mundo emocional quedó dañado y no ahí algo sucedía que se manejaba correctamente y ahora se ha destruido. Entonces, es muy interesante esta primera definición porque vamos a decir que de ahí los diferentes investigadores científicos describen y encuentran que existe una vía corta cuando tenemos emociones. Ya lo veremos en los cursos que estaremos viendo en un momento a detalle, pero hay una vía corta que está en la parte frontal de nuestro cerebro donde podemos manejar esa parte emocional. Vamos a llegar a los años, pues, al año 2000, alrededor del 2000, y ahí encontramos al doctor Howard Gardner de la Universidad de Harvard, y él dijo, bueno, yo estoy viendo que el cerebro funciona de cierta manera, y él empieza a decir que tenemos diferentes inteligencias.
y que no nos podríamos manejar diciendo que una persona es inteligente porque nada más tiene un determinado número en un área, sino él decía que deberíamos de estar dividiendo las inteligencias y mientras hay personas que les gusta mucho y tienen una gran capacidad, la parte lingüística es que está desarrollada más un área del cerebro, mientras que la lógico-matemática puede ser otra área, la espacial otra, la musical y así, la sinestésica corporal, la parte natural y dice, hay un área frontal donde se manejan las emociones, le llama personal emocional y otra atrásito que es la parte social, que posteriormente me tocó la oportunidad ahí en California de conocer a las personas que presentan las neuronas espejo como la parte emocional de empatía, en algo muy interesante que nos tocó ver ahí. Entonces tenemos diferentes inteligencias y ahí ya consideran la inteligencia emocional y social de una manera mucho más clara y efectiva según la localización del cerebro que estamos utilizando. Bueno, vienen otros doctores como Peter Salovey que acuña el nombre de inteligencia emocional, el doctor Ruber Barón, que es el que hace unos diagnósticos extraordinarios con los que nosotros trabajamos durante toda esta época y hemos documentado todo este trabajo que hemos hecho de manera fascinante y con todo su apoyo. Tenemos al doctor, bueno, Daniel Goleman, que documenta muy bien los trabajos de muchos científicos que se han hecho, ¿no? Entonces, la pregunta aquí es, ok, ¿cuál es mi potencial? Si yo me evalúo, yo tengo bien desarrollado esta área y es como yo nací, es como yo la aprendí, así me quedo, o puedo continuar. Y entonces resulta que lo que se descubre es que nosotros podemos ir desarrollando estas habilidades que voy mencionando ahorita. Entonces imagínate que tú eres una persona y te voy a nombrar Erika. Entonces, Erika va a entrar a trabajar a esta empresa y entonces yo saco un diagnóstico de Erika y me dicen, bueno, ¿me puedes platicar cómo es Erika? Sí, cómo no. Le digo, los comportamientos que me aparecen están relacionados con un alto performance. Ella demuestra una alta efectividad en su inteligencia emocional y social y en varios de los comportamientos asociados. Entonces, puedo describir que siempre está buscando un bienestar físico, hace ejercicio, desarrolla estrategias para que cuando se siente en disconfort se maneje de mejor manera, proyecta muy bien confianza, genera certidumbre, eh, sabe lo que quiere y se maneja de manera independiente, no la tienes que estar empujando a que haga las cosas. Y ella conoce sus fortalezas, las utiliza muy bien, se conoce bien, maneja el estrés y los retos que se le presenten, los maneja de una manera fantástica, planea, asigna prioridades, ordena muy bien su agenda, no se muestra visceral, cuida su impulsividad para manejarla correctamente y entonces su comportamiento entre la parte del estrés y la parte de manejar su impulsividad es muy correcta y entonces predecible en su comportamiento. Sabes que todos los días va a llegar de una manera predecible. Además, cuando está con más energía y hay abuso de las situaciones que se le han presentado o se abusa de su confianza y ante las injusticias, bueno, se puede poner enérgica, clara, estableciendo límites correctamente. ¿Qué más notamos en ella? Que además muestra valentía ante las situaciones de riesgo que hay y toma decisiones muy bien. Pero además tenemos que ella busca la excelencia y motiva a los demás para alcanzarla. Es una persona que genera creatividad con flexibilidad y optimismo. Además mantiene su compromiso ante lo que le motiva a trabajar en ciertas áreas, en ciertas cosas que quiere aportar y ella se mantiene muy comprometida con esto, alcanza las metas y logros que se propone para ella y para su grupo, motiva con alegría y busca el bienestar, escucha y comprende muy bien, tiene un muy buen sistema de comunicación, un buen estilo de liderazgo democrático, toma en cuenta los puntos de vista de los demás cuando hace estas reuniones, es clara y asertiva en expresar las cosas que ella necesita, por lo tanto influye en los demás de manera exitosa, genera cambios, nuevas alternativas, es agradable, tiene relaciones muy nutritivas y encuentra un balance en su vida. En todo momento busca esta armonía, bienestar y balance. Esto es nuestro potencial. ¿Te gustaría contratarla? Sería fantástico, ¿verdad? ¿Tenemos nosotros este potencial? Sí. Nosotros podemos estar desarrollando en un entrenamiento en base a comportamientos que nosotros vamos modificando y vamos desarrollando todas estas habilidades, todos estos estilos de liderazgo. Es interesantísimo. Entonces nosotros decimos que cuando surge todo esto del poder, de la inteligencia emocional, tenemos un poder interno fantástico y que, ejemplo, en la cara, en los tonos de voz, puedes ver
en cómo se siente la persona y cómo está pensando y cómo se va a expresar y cómo va a resolver la situación. Entonces también nos regalaron otros doctores como el doctor Paul Leckman una investigación fantástica para saber las caras y gestos, cómo demuestran las emociones de una manera fascinante y entonces estamos intercambiando información en todo momento. Entonces, ejemplo, una persona que se ve así puede decir, claro, aunque yo tengo un reto, vamos a lograr el proyecto, no pasa nada, vamos para adelante, ha sido un imprevisto en lugar de estar enojados, echando pestes o a lo mejor discutiendo con otras personas, puede ser una persona que tenga alta inteligencia emocional, ajá, y influye en los demás de una manera adecuada. ¿Qué queremos decir con esto? Que ha pasado toda la cultura de los últimos 25 años a que, por supuesto, y eso te debe estar sucediendo, que no solamente se valore lo que aprendiste, ¿no? A lo mejor sabes ser una muy buena contadora, muy buen contador o algo de marketing o algún tema técnico que tú manejas muy bien. Y entonces estas habilidades que fuiste desarrolladas para hacerlo muy bien con la computadora y con ciertos programas especiales, bueno, te van creando una expertise con el tiempo. Pero estas tres características es normalmente cuando entramos a una organización y empezamos a desarrollar el trabajo que se nos fue contratado. Entonces necesita mucho más esta parte básica, ajá, que vamos nosotros desarrollando, pero ya el crecimiento de tu persona para hacer e influir en los demás y hacer cosas en equipo y influir hacia los clientes, proveedores, etcétera. Por supuesto que es la inteligencia emocional y social la que impacta. Entonces, no nada más me interesa lo que tú estás haciendo técnicamente, sino lo que a mí me interesa es saber, yo quiero saber cómo te comportas. Te lo estuvimos platicando en la sesión pasada. El modo en que estás resolviendo problemas y situaciones, ¿lo haces efectivamente? ¿Sigues una metodología? ¿Cómo lo haces? Si estás motivada en el puesto o no. Ajá, y entonces tus valores que tienes, tus motivadores que los vemos aquí abajo, son intelectuales o son humanistas o son pragmáticos y estos checan con el puesto que te pusimos. Entonces hay un match. O te estamos retando, pero tú estás de acuerdo en el reto que quieres vivir para desarrollar una motivación más alta, complementaria. Y la otra sería cómo influyes, cómo utilizas tus estilos de liderazgo. ¿Te estás quedando en estilos muy pragmáticos, nada más fijos, o ya estás cambiando a otros para poder utilizar un estilo situacional y por lo tanto, qué clima estás manejando en la organización? Entonces, ustedes imagínense, si ustedes van a ayudar a contratar a alguien a su equipo y quieren saber cómo es, pues simplemente se necesita la inteligencia emocional para ver todos los comportamientos que acabamos de mencionar en los dos filminas anteriores y entonces estás viendo a la persona completa independientemente su parte técnica que maneja con mucho expertise. Ajá, y también, bueno, ahora se hace énfasis importante en su bienestar físico, cómo come, cómo duerme, si hace ejercicio, si tiene sobrepeso no lo tiene, si tiene momentos de diversión, porque entonces la persona más exitosa se está viendo que balancea correctamente esta parte de bienestar físico. Y entonces resulta mucho más interesante toda la parte de inteligencia emocional y social para una efectividad en su trabajo. Y de ahí, bueno, por supuesto, los motivadores que mencioné, la parte intelectual, humanista y pragmática, es ir ampliando estos motivadores para yo ir resolviendo con diferentes estilos de liderazgo. Pero todas las habilidades que mencionamos es el gran potencial que tenemos. Entonces, ya lo dijimos la sesión pasada, no solamente se quieren comportamientos particulares, muy centrados en la persona, muy pequeños, tú debes de saber si vas a formar equipos de alto desempeño o en tu propia persona primero, pues cuáles son tus estilos, cuáles son tus motivadores, cuál es tu nivel de bienestar, que tienes un proyecto visionario claro donde te vas a sentir que estás haciendo algo con trascendencia, te vas a comprometer, hace el link con tus motivadores, o si no vas a caer en sistemas de burnout y a lo mejor no quieres aprender más de lo que tienes por aprender y dar el potencial porque podemos seguir aprendiendo siempre. Y bueno, por último, te menciono que hemos creado el spa emocional con inteligencia emocional y artificial para lograr en una metodología de resolución de problemas y que cada vez que tú tienes un problema o una situación o en base a una emoción desagradable que tú sientes, usas una metodología de resolución de problemas. Pero en esta metodología que tiene que ver con cómo identificas la situación, si la estás manejando bien, tu emoción de enojo, de frustración, de tristeza, de estrés, y de ahí te vas a un aspecto de comprender, de ir a profundamente, de preguntar por qué, y después es hacia dónde vamos, para qué es esta situación, hacia dónde la voy a llevar, y después dar ideas novedosas, creativas, para ir a influir en los demás y lograr KPIs con un éxito extraordinario en toda esta metodología que tenemos aquí de 7 pasos, vamos vertiendo todos los comportamientos que
platicamos. Y entonces tú, cada vez que resuelves un problema, una solución, impactas para bien tu cerebro para que se vaya reconectando con todas estas habilidades que hemos mencionado. Entonces tú tienes un spa emocional con inteligencia emocional artificial que debes de utilizar todos los días para ir desarrollando esta fortaleza interna en tu cerebro y además vayas resolviendo aspectos para tu organización como una líder, como un líder muy efectivo. Me da mucho gusto saludarte. En mi página de YouTube viene mi mail. También puedes poner los comentarios. Muchas gracias y seguimos a nuestra siguiente sesión. Vamos a hablar de la parte de cómo solucionamos con innovación, con creatividad y hablaremos ya del spa emocional, cómo funciona dentro de la inteligencia artificial para que tú ya estés listo para poder utilizarlo. Que tengas muy buen día y que sea lleno de motivación y bienestar. Hasta luego.